dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Ahí está bien. Digan, si oyeres hoy su voz. Señor del cielo, Padre amante, venimos delante de usted en este momento, Señor, suplicándote, Dios mío, por tu palabra leída por tu siervo, Señor, que me ayudes a encontrar más gracia delante de usted esta mañana, Señor. Te pido, Padre Santo, Señor, que me des unción fresca esta mañana. Señor, que unca en mis labios, mi mente, mi corazón, pero que sea tu Espíritu Santo el que hable a través de tu siervo y que tu palabra corra libremente, Señor. En el nombre de Jesucristo, denle un aplauso a Jesús y diga, Jesucristo es Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tome su lugar. Amén. Esta mañana, cuando Dios nos habla, diga, cuando Dios nos habla, hermanos, a veces nosotros los seres humanos, a veces oímos voces, a veces, amén, cuando estamos cansados, cuando estamos dormidos, cuando vamos al trabajo, siempre oímos voces de la gente, pero a veces nosotros los cristianos queremos oír una voz de refrigerio, una voz de fortaleza, una voz que nos levante el ánimo cuando hay crisis en nuestra vida espiritual, en la manera que está pasando un valle de desesperación, un valle de lágrimas, un valle de tristeza, un valle de ansiedad. Y a veces nosotros vamos con los doctores para que nos revisen nuestro cuerpo, que nos sentimos bien, y el doctor todo el tiempo, sabes que los doctores son muy serios y a lo que vas, y a veces el doctor te dice, pues tienes esta enfermedad, y nunca vas a salir contento del escritorio de un doctor, de la clínica, del cuarto de un doctor, cuando te da malas noticias. Pues tienes un cáncer, tienes una enfermedad que entre 1000 habrá uno que le pegue, y esas enfermedades no son comunes, y uno se va devastado, sale de la puerta del doctor con su receta, y el doctor te manda a hacer terapias, te mandan a otros pasos que seguir. Llegas a tu casa y le dices a tu familia, pues tengo esta enfermedad terminal, mi hígado ya no funciona, tengo cáncer, tengo leucemia, tengo un tumor canceroso en mi cerebro. Y uno comienza a hablar con la gente y se desespera y piensa que ya se está muriendo, que ya está la muerte a la puerta, tocándote la puerta, la muerte. Y comienzas a hacer tu testamento con tus hijos, con tu esposa y tus hijos. Y es muy sufriente mirar esas noticias, ¿verdad que sí? Es sufriente porque somos humanos, sentimos. Amén. Pero cuando un cristiano oye muchas voces, a veces oímos voces de las cuales no son buenas en nuestros oídos. Oímos voces que te quieren amedrentar, te quieren desanimar, te quieren meter en crítica destructiva, en chismología, y comienzas a oír esas voces a tu oído, y comienzas a enfriarte, y comienzas a maquinar, y comienzas a desanimarte, y comienzas a flaquear en tu fe, y esa voz que te está hablando a tu oído no es voz de Dios. No. ¿Por qué, pastor? Porque cuando Dios habla al ser humano, siempre lo ha hecho. Dios usa muchos medios para hablar al ser humano. A veces Dios te habla muy apacible a tu oído. Te habla, y mucha gente dice, Dios me habló. Tú nunca vas a oír la voz de Dios. No. Yo lo creo así. Le voy a decir el por qué. Porque cuando Dios te habla muy directamente a tu corazón a través del Espíritu. Y cuando tú asimilas esa voz, ese consejo,
te convence en el corazón, te da una paz, una quietud, una certeza, te da una confianza, te da una fortaleza. Dice, Dios me, en realidad, Dios me habló esta mañana. Entonces, cuando tú eres un cristiano que está siempre interesado en oír la voz de Dios, Dios todo el tiempo te va a hablar de una forma en visiones, en sueños, en su palabra, con un hermano, con una hermana, con un pastor, con un ministro, por medio de la alabanza. Dios te habla, Dios nos habla. Dios usa muchos factores para comunicarse con el hombre, porque la naturaleza de Dios es comunicarse siempre con su creación humana. Todo el tiempo Dios se ha comunicado con el ser humano y nunca lo va a terminar, porque somos creación de Él. Somos es su imagen y semejanza. Dele palmas aquí, no se puede ser esta mañana. ¿Estamos aquí, iglesia? Yo te voy a empoderar con la palabra de Dios. El triunfo para nosotros de este año va a depender de la atención que fijemos en la palabra. No puede haber éxito para una persona o para un cristiano a menos que no oiga la voz de Dios. Vuelvo a repetir, no puede haber éxito para una persona o para un cristiano a menos que no oiga la voz de Dios. El éxito, el triunfo de este año es dependiendo de que usted escuche la voz que nos va a decir el Creador este año. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Porque cuando uno determina y dice, yo quiero oír la voz de Dios, yo quiero que Dios me hable. ¿Cómo te va a hablar Dios si tú no determinas en tu vida espiritual lo que vas a hacer? No tienes un punto de partida y no tienes un punto final en tu vida. Cuando Dios te habla, te va a hablar muy apaciblemente, como le habló a Samuel profeta. Era un niño Samuel y estaba en el templo, porque Ana, su madre, lo dedicó cuando lo destetó. Lo trajo al altar cuando estaba Elí, el sacerdote, y le dijo, te lo voy a entregar, Señor. Aquí te dejo a mi hijo Samuel. Samuel fue profeta y fue juez. Y cuando oía la voz del niño, se levantaba de la banca, estaba dormido, iba con Elí. Heme aquí, le dijo. Y Elí le dijo, yo no te llamé, vete a dormir. Y a ver el niño. Y le volví a oír la voz de Dios y volví a levantarse. Heme aquí. Y dijo Elí, yo no te llamé, Samuel. Vete a la banca a dormir. Ahí va el niño. Hasta después, Elí entendió que Dios le había hablado al niño. Dijo, Dios le está hablando a él. Y él entendió que ese niño había escuchado la voz de Jehová. Y lo formó y lo hizo un gran profeta, lo hizo un gran sacerdote, lo hizo un gran juez a Samuel profeta, porque él escuchaba la voz de Dios. ¿Cuántos de aquí oyen la voz de Dios? Dije la voz de Dios, no de Radio Cali. Amén. Dígale, Dios nos habla esta mañana, dígale. Dígaselo con confianza, esto se va a poner bueno. El pecado de Saúl, ahí te va. El pecado más grave delante de Dios, ¿sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el pecado más grave delante de Dios? Ahí le va. El no obedecer lo que Dios nos dice es el pecado más grave. Saúl y David, dos reyes. Los pecados de David fueron más horrendos, hermano,
hay algo más grave que el asesinato y el adulterio y la idolatría y la hechicería. ¿Sabe cuál es? Descartar la voz de Dios. Porque Dios no habla en vano. Es un privilegio oír la voz de Dios. Cuando uno no presta atención a lo que Él dice, esta es la ofensa más cruenta y el pecado más horrible y grave. Por esto Samuel se acercó a Saúl y le dijo en la primera de Samuel 13:13, locamente has pecado porque no has prestado atención a la palabra de Jehová. ¿Se complace Jehová en los sacrificios de los carneros? Pues sepa usted que el prestar atención es mejor que los sacrificios, el oír la palabra de Dios que el cebo de los carneros. Por eso fue que Dios desechó a Saúl, porque un hombre puede caer en adulterio, un hombre puede caer en una tentación mala, un hombre puede caer en la mentira, un hombre puede caer en muchas cosas, pero hermano, que tú no oigas la palabra de Dios es una ofensa muy grave. ¿Por qué, pastor? Porque su palabra está encima de todo y Él te quiere bendecir con tu palabra esta mañana. Cuando Dios te habla, inclina tu oído bien para la palabra de Dios, inclina todo tu ser para oír la palabra del Rey. Yo quiero que Dios me hable esta mañana, yo quiero que Dios me corrija esta mañana, yo quiero que Dios me santifique esta mañana, yo quiero que Dios me bendiga esta mañana. Le vamos a Jesús y que lo desea esta mañana. ¿Estamos aquí? Si el Señor me conviene a mí como siervo obedecer, porque cuando Dios me habla, a mí me habla siempre para bien. Saúl pecó de esta manera, que mandó traer a Samuel y le dijo, Samuel, ven, ve a Jehová, porque no me responde. Y él no quiere nada conmigo. ¿Qué hago, Samuel? Pero Samuel le dijo en la primera de Samuel 15:22, así como no prestaste atención a la palabra de Dios, Él te ha desechado. Él va a entregar a Israel. También va a ser destruido su reino. Ha sido cortado por cuanto no le dices oído a la palabra de Él. ¡Wow! Lo desechó Dios. Lo desechó totalmente. Por no haberme escuchado la voz de Jehová. Yo te di un reino. Yo te di un llamado. Yo te escogí antes de la fundación del mundo para que fueras un predicador, para que fueras un gran rey. Pero tú no has puesto atención a mi voz, a mi palabra, y por lo tanto yo cierro tu reinado, yo descarto tu reinado, pero viene otro que es más humilde que tú, llamado David. Él sí me va a honrar con la palabra, Él sí me va a honrar con los sacrificios, Él sí me va a honrar con la obediencia. Dele para los sacrificios y medio de ese. Vete va. No es oír la palabra a medias, es oír la palabra y ponerla por obra. ¿Estamos aquí, iglesia? Propongamos a decirle al Señor, voy a obedecer a todo lo que me digas, porque eso depende de la bendición. Mateo 7:24, ¿qué dice ahí? Mateo 7:24. Miren lo que dice aquí. ¿Ya lo tenemos? Ahí dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente, sabio, que edificó su casa sobre la roca. El que me oye estas palabras y hace lo que voy a comparar con un hombre prudente, sabio, un hombre que sabe oír mi voz, va a ser un hombre prudente, sabio, con ética. ¿Sabe qué es ética? Es una postura, es una disciplina, de bien o mal. Cuando una persona tiene ética,
Deja que la gente hable. Nunca te roba las palabras de la boca. Esa es mala educación. Estás hablando y te está contestando. Es una muy mala postura. Tienes que saber oír lo que te está diciendo. ¿Estamos aquí? Cuando un cristiano sabe oír la voz de Dios, lo que Dios me está diciendo, me va a comparar con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú edificas, oílo bien, cuando tú edificas tu confianza, la palabra que te está edificando sobre algo sólido, tú sabes perfectamente bien que la palabra del Rey nunca vuelve vacía. Si Dios te habla esta mañana, hay que obedecer a la casa a la palabra del Rey. Si Dios te habla en acostarte, vale más que inclines tu oído a lo que te está diciendo. Cuando te levantes en la mañana, oír la voz del Rey. Este día te voy a bendecir. Este día te voy a solucionar tu problema. Este día voy a bendecir tu matrimonio. Este día te voy a bendecir con una oferta laboral. Este día te voy a prosperar en tu vida espiritual. Este día te voy a... ¿Estamos aquí, iglesia? Entonces apenas estamos, agárrense bien los cinturones porque vienen turbulencias. Y ahí te va. La vida del hombre tendrá que ser azotada para todas partes. En todos los aspectos tenemos que ser probados y atacados por todos lados. En la pobreza, en el desengaño, en tentaciones, porque el diablo atacará la adversidad y vendrá por todos lados. Pero cuando una persona oye la palabra del Rey y la obedece, esto lo mantiene firme en el Señor de su gloria. ¿Por qué, pastor? Porque cuando venga la serpiente, cuando venga a balear el diablo y te quiera robar la palabra, nada te va a poder hacer frente. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios no pierde valor. La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios todavía es efecto en el corazón del hombre. Todavía la palabra de Dios te renueva. Todavía la palabra de Dios te purifica. Todavía la palabra de Dios te perdona pecado. Todavía la palabra de Dios te salva. No hay cosa tan bonita y hermosa, hermana Fernanda, de la mañana, cuando lees un manjar de la palabra de Dios. Anoche vine a estudiar el libro de los Efesios, la tarde. Estaba mirando qué insondable riqueza hay en el volumen de la palabra de Dios. Oh, Padre, dije, la verdad es mucho volumen. Es mucho tesoro que nos das. Pero muchos hermanos y muchas hermanas no aprecian la perla preciosa de la palabra. No apreciamos la palabra. La Biblia la tienes abandonada en la cajuela, abajo del asiento. Nunca la abres para leer lo que Dios quiere que me diga. Yo cuando abro todos los días la palabra de Dios, digo, oh Señor, qué maravilla hay en tu palabra. Hacía tiempo que no leía el libro de Lamentaciones de Jeremías. Leí todo el libro de Lamentaciones. Y dije, Señor, te doy gracias porque me recuerdas. Todavía te acuerdas de mí cuando abro tu palabra. Todavía dice que si estés cuando vayas a la casa de Dios, presta tu oído a la palabra y pon tu pie al oír la voz de tu Creador. Ahí te va. ¿Le seguimos? Óigalo bien. Nosotros somos muy buenos para aplaudir a todos aquellos mensajes que traen dulces, que buenas son las predicaciones que la gente nos aplaude. Donde uno le puede sacar una amén a los hermanos, los mensajes dulces que no tocan nuestra vida. Cuando tenemos un pastor que nos quiere llegar a fondo, decimos, este es el hombre que necesitamos. Queremos que no nos toquen las heridas.
que no llegue adentro, que hable nomás superficialmente, porque si habla fuerte llama, estimular sangrando. Cuando la palabra viva llega como un cuchillo al corazón, acéptala, porque Jesús es el mejor cirujano y sabe cuándo tiene que abrir para sacar el cáncer que te va a destruir. Por eso cuando tenemos predicadores distintos de cada tipo, hay personas que nomás se aferran al oír un predicador porque habla puro amor, pura ternura, pura esperanza y pura prosperidad. Déjeme decirte una cosa, que la palabra de Dios es como un menú en un restaurante. Hay diferente comida, hay diferente predicación, hay diferente enseñanza. ¿Por qué, pastor? Porque la palabra de Dios es apta para enseñar, para redarguir, para corregir, para exhortar, para animar, para sanar. ¿Vamos aquí, iglesia? Saúl, por favor, hijo. Juan 10, 1 al 4 nomás. Por favor, hermano Saúl. ¿Estamos contentos? Ahorita te voy a empoderar. Traigo mucho material. Amén. Dice así en el nombre de Jesús. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Amén. Denle una palma a la palabra de Dios. Ponme el versículo 1, hermana Marcela, por favor. El redil de las ovejas se refiere a un patio amurallado, pero sin techo, con una sala, con una sola puerta de entrada. La muralla resguardaba a las ovejas para que no se descarriaran. Además, las protegía de los animales salvajes, de las fieras salvajes. El portero, por lo visto, designa a alguien que estaba a cargo de un redil grande y donde se cuidaron varios rebaños. Las ovejas reconocían su voz de su pastor y respondiendo solo a él. En ese tiempo había un portero para meter las ovejas. Venían diferentes pastores muy de mañana y dejaban su rebaño porque se iban a otra actividad. Cada uno dejaba las ovejas y ellas se iban. Y el pastor que venía, el portero le abría la puerta y decía, suéltalas ahí. Y las ovejas, Estamos bien de burrito, ¿eh? Que comía mucho tapo de burro. Hermano Eduardo, cuando venía el pastor en la tarde a levantar, a recoger las ovejas, yo siempre lo asimilo así. Cuando una madre de familia va a dejar a sus hijos en un shelter, en un cuidado de niños, se van a trabajar. El niño se queda 8 o 10 horas ahí. Cuando viene el padre, y hay muchos niños, el niño cuando está jugando, cuando yo trabajaba en la escuela aquí en Yorba Linda, y estaba echado que a las 6 era el último toquillo, si te pasabas 15 minutos te cobraban extra. Llegaban hechos la mocha los padres barridos llegaban. Y los niños estaban jugando Nintendo porque tienen muchos aparatos ahí para jugar, para entretenerlos. Y el niño oía la voz y corrían a la puerta, ya llegó mi papi, reconocían la voz de su papá, aún los pasos y las llaves que traían aquí, conocían el ruido. Las ovejas de igual forma, las ovejas cuando venía el pastor y nomás oían la voz del pastor, sabían, ese es mi pastor, ese, y solo se alineaban las ovejitas. Y ellas seguían a la voz de su pastor. ¿Por qué? Porque el pastor las conocía y él nomás les chiflaba y rápidamente la oveja se ponía en línea militar y comenzaba
comenzaba a seguir a su pastor. De igual forma la iglesia, cuando oímos la voz de Cristo, seguimos en el motor encima de los pastores. Él no está hablando esta mañana, Él no está hablando de esta tarde, Él me está corrigiendo, Él me está sonando. ¿Qué le vamos a Jesús si no lo desea? ¿Estamos en la iglesia? Y ahí te va. El libro de los Hebreos comienza diciendo, en el número 1 y 1, como leímos, ¿cuándo le habló Dios a Israel en el Carmelo? ¿Cómo le habló Dios a Israel en el monte Carmelo por medio de Elías profeta? ¿Cómo le habló? Como se lo dije anteriormente, póngase abusado. Dios habla en diferentes simbologías, en diferentes sinfonías. No quiero perder la teología. Dios habla al ser humano en diferentes formas. ¿Cómo le habló en el monte Carmelo al pueblo de Israel? Le habló por fuego, truenos y voces. Le habló a Elías. Todo el tiempo, hermano Rogelio, Dios ha hablado con el hombre. De una forma u otra, pero Dios nos habla. Preocúpate cuando no te habla. Ay, no oigo la voz de Dios, pastor. Tengo meses que no oigo la voz de Dios. No he ido a la iglesia, pastor, por el trabajo, por actividades. Y no oigo la voz de Dios. ¿Cómo vas a oír la voz de Dios si te desconectas de Dios? Le habló por un silbido, Elizabeth, apacible en la cueva. Un torbellino. Un sonido apacible. Un viento apacible. Ahí está Dios, le dijo. Cuando le habló a Moisés, por medio de una lumbre, de un chamizo. En Mexicali hay muchos chamizos, andan por las calles. Ruedas de espina, se llaman chamizos. En Mexicali hay muchos, que es desértico. Se le llama la zarza. Ahí le habló Dios a él, por medio de un fuego que no se consumía. Y Moisés andaba huyendo. Había matado al egipcio. Pero cómo pasaron los años y cómo Dios le habló. Hasta le habló en la voz cuando dijo, Moisés, quítate la sandalia de tu pie, porque el lugar que pisas santo es, le dijo. Santo Dios le habló por medio de un fuego y le habló por la voz profética de la majestad del rey, para decirle que Él es santo y que Él va a participar de lo profano a lo santo, sirviéndole a Dios a llevar los ejércitos. ¿Estamos en la iglesia? A Pedro le habló por un gallo. Ay, Señor, sí le habló. El gallo le recordó a Pedro lo que Jesús le había dicho, que lo iba a negar 3 veces. No como la canción de la Chayito Valdés, 3 veces te engañé. No seas el santo que lo sabe. Vamos, iglesia. Vamos, iglesia. Le habló. 3 veces le habló. Y le dijo, ¿te acuerdas de lo que yo te profeticé que me ibas a negar? Que no, que yo hasta muero por ti, Señor. Me rompo el pecho. Ahí se acobardó, no lo conozco. Hasta juró no conocer y comenzó a blasfemar. Sin embargo, el amor de Dios es algo sobrenatural. ¿Qué diferencia hay entre Judas el Iscariote, que entregó al maestro por 30 monedas de plata, a la negación de Pedro? Ninguna. No más que la única diferencia es que Pedro se arrepintió amargamente, comenzó a llorar amargamente, porque la palabra le estaba reprimiendo, la palabra lo estaba acusando, la palabra lo estaba limpiando también. Denle palmas a Jesús y le dice esta mañana. ¿Cómo le habló a los demonios de Gadareno? ¿Cómo le habló? 6,000 demonios. Sal de ellos, le dijo. Y los demonios oyeron. Ay, dijo, ¿por qué ha llegado antes de tiempo Jesús el Nazareno?
y que se andaban muy bravos. Al pobre hombre lo tenían todo, pero todo aplastado, todo amargado, todo fuera de sí, con fuerzas demoníacas. Y cuando le dijo, sal de él, ¿y cómo te llamas? Jesús luego le preguntó al demonio, ¿cómo te llamas? Me llamo Legiones, porque somos muchos. Pues tú y muchos te me sales del cuerpo de este varón de Gadara. Y luego el diablo le pide permiso a Jesús. Danos permiso para que nos vayamos a esos cerdos, a esos puercos. Les pidió permiso. ¿Por qué le pidió permiso? Porque estaba delante de él el creador del universo, el que formó los cielos con los dedos, el que puso la tierra con la planta de su pie, el que formó el reino animal con la voz, el que... Nuestro Dios es grande, no lo saben. Hermana Martita, nuestro Dios es grande, Maggie. Nuestro Dios es grande, Marta. Nuestro Dios es el Todopoderoso, leche. ¡Wow! Esto se está moviendo bueno. Estamos agarrando fuerza. Le habló el amor. Ay, pastor, ¿cómo? Y la bonanza llegó, cesó el amor. Hasta los apóstoles le preguntaron, ¿quién es este hombre? Hasta que la mar le obedece. Estaban todos amedrentados, todos cobardes. Que sí oramos, que sí predicamos. Jesús veía, el mar comenzó en su bravura. Dijo, ayúdame porque vamos a perecer. Y le dijo, calla, enmudece. Le estaba hablando el autor de la mar, el que la formó con la pura palabra. Le estaba hablando el fenómeno. ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Dale buenas! Si la mar me obedece, a la mula, a la burra de Balán, habló, y la mula volvió a ver al necio, al profeta Balán, y le dijo el profeta, iba a maldecir a Israel, y le dijo, camina, y la golpeaba la pobre burra ahí. Y ahí estaba la burra. Y ándate, camina porque voy a agarrar dinero. Y papá, le ofrecieron dinero. Y en eso que voltea la burra, Dios le pone palabra a la mula. Ay, Dios mío de mi vida, mi hija esa. Una serpiente hablando. Ay, Dios mío, como dice el católico, Ave María Santísima. Y le dijo, ¿qué no estás viendo que el ángel de Jehová está enfrente de mí con una espada? ¡No va a atravesar el pecho mío! ¡Ay, Dios! ¡Habló la burra! Si Dios les habla a los animales brutos, porque no tienen raciocinio, ¿cuánto más el ser humano que tenemos el raciocinio? Tenemos la mente de Cristo, tenemos el carácter de Cristo, ¡ay, Dios mío! ¿Se está gozando? Y ahí te va. Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo... Déjenme ver porque luego se me va. Sí, capítulo de Hebreos 1 al 2, hermanos. Salud, por favor. Amén. Dice así, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén, Saúl. Gracias. Me gusta. ¿Cómo le habló? Número 1, me dice, por favor. Número 1. Dios habiendo hablado muchas veces, Dios habla y repite mucho al ser humano porque el ser humano es necio. Y de muchas maneras, en otro tiempo, en otra época, en otra dispensación, a los padres, ¿por quién? Por los profetas, por los pastores hoy en día. Y luego me cita por favor el número 2. En estos postreros días, en los últimos días nos ha hablado por el Hijo,
Ahí viene, por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo ¿qué? ¿Quién lo hizo? El Hijo de Dios encarnado en Cristo el Todopoderoso. Él formó con los cielos y la tierra. Él formó con todos los astros, la astrología, porque Él es el creador de la ecología, es el león de la zoología. Y ahí te va. En muchas ocasiones y de muchas maneras, aquí la frase en muchas ocasiones, oiganlo bien, se está refiriendo a cada profeta del Antiguo Testamento. Contribuía también de lo que Dios quería comunicar, pero ninguno de ellos proveyó la revelación completa ni en el Viejo Testamento ni en el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya no había profetas. ¿Estamos aquí? ¿Por qué, pastor? Porque los religiosos, los legalistas, los fariseos removieron el espíritu por la letra de los profetas. Se quedaron sin el espíritu, pero se quedó con la letra. En el Viejo Testamento la ley, y la ley mata. Mientras que el espíritu te vivifica, te renueva, te da vida eterna. No es porque es el Espíritu Santo que te da el poder pentecostal esta mañana. El Espíritu de Dios te da el poder pentecostal, porque estamos celebrando las fiestas pentecostales esta mañana. Vamos a dar manos a Jesús y comienza ahora en lenguas. A la matita lila, a la matita lila, a la mata. Vamos, iglesia. De muchas maneras indica que Dios se reveló a sí mismo y de varias formas. Habló audiblemente. Dios, oígalo bien, dio a conocer su mensaje por medio de sueños. ¿A quién habló en sueños? A José. En visiones, a los profetas. Y en el tabernáculo de Moisés, ahí se manifestaba Dios en el lugar santísimo. Y también en el Urim y el Tumim, piedra blanca, piedra negra. El sacerdote traía el pecho pectoral, que aquí tenía las 12 piedras de la tribu de Israel, pero tenían aquí tenía el Urim y el Tumim. ¿Por qué, pastor? Cuando venían y te preguntaban, quiero que Dios me hable, ¿cómo me va a hablar? Como lo hizo David. Sacaba el sacerdote, si era respuesta de Dios, sacaba la piedra blanca. Pero cuando Dios no lo probaba, te sacaba la piedra negra. Vamos, así o sencillo para que me entiendan. Dale palmas a Jesús. ¿Estamos entendiendo? Y luego lo que leyó el hermano Saúl me gusta. También con su palabra él sostiene el universo y se sentó a la diestra, en una expresión del Antiguo Testamento con la que indica una prerrogativa real del más alto y honor. Jesús está sentado como prueba de que su sacrificio redentor se completó. La majestad de una referencia a la gloria de Dios Padre, basada en una expresión judía referente. Dios como la majestad en los cielos. Él está sentado a su diestra. ¿Qué sale de la diestra de Dios? De la diestra de Dios salen los talentos, de la derecha de Dios salen los dones, de la diestra de Dios sale vida eterna, de la diestra de Dios sale sanidad, de la diestra de Dios sale perdón de pecados, de la diestra de Dios sale vida eterna, reino eterno. Santo Dios. ¿Estamos entendiendo? Y ahí te va. ¿Cómo Dios te habla a ti? Una pregunta. ¿Cómo Dios te habla a ti? Porque mucha gente agarra esta costumbre. Y Dios me habló, hermano, que me diera, que me prestara dinero, que me ayudaras a comprar un carro. Él me habló, me dijo. Ya le daba aquellas por víctimas ignorantes. Eso te dijo Dios, sí. ¿Y cuánto? 5,000. Ah, deja pedir prestado y te lo presto. Dios me habló que me dieras un cuarto aquí.
Sí, sí. Que me dieras tu carro. Él me dijo. Yo tengo que decirte. ¿Cómo Dios te habla a ti? Por muchas maneras. ¿Estamos aquí? A mí me habló Dios esta mañana por el canto del hermano Saúl. Que Cristo viene. A mí Dios me habla a través de su palabra. Dios me habla por un consejo pastoral de un pastor. Dios me habla muchas veces a través de mi esposa. Dios me habla a través de un hermano en la iglesia. Dios me habla en un sueño, en una visión. En muchas cosas Dios se revela. Pero para probar el sueño y el llamado de Dios, oír la voz de Dios, tienes que postrarte de rodillas, caer de rodillas. Señor, si es tu voluntad lo que estoy oyendo a través de mi corazón, dame la revelación y confírmame. Si es tu voluntad que lo haga, Padre, en el nombre de Jesús, porque Dios me sigue hablando a través de los profetas, a través de los pastores. ¿Cuándo fue, segunda pregunta, la última vez que oíste la voz de Dios? Uy, pastor, tengo meses que no oigo nada. ¿Se quedó sorda? No, pastor. Y luego hay unos que también te dicen, Dios me ha dado tanta revelación de la palabra, pastor, y todos torcidos. Ay, Dios mío de mi vida, digo yo. ¿Cuándo fue la última vez que oíste la voz de Dios? ¿Hace un año? Cuando yo no oigo la voz de Dios, no siento sus caricias, sus abrigos, no siento su presencia alrededor de mí, me entristezco. Ay, Señor, necesito adorar más. Allá voy a medianoche, a las 10 de la noche, 9:30, 11, a la oficina y caigo de rodillas ahí. Y el perico que tengo ahí comienza a ladrar. Dije, cállale la boca al perico y déjame hablar contigo, Señor. Comienza a hablar con Dios, Señor, quiero sentir tu presencia. Yo no me voy a dormir si no siento tu presencia, Padre Santo, Señor. Si no siento la fortaleza, si no siento la seguridad, si no siento, Dios mío, la bendición, Señor. Señor, yo peleo esta mañana por la bendición. Yo necesito, Señor, que tan solo diga la palabra y es hecho, Padre. Número 3. ¿Has escuchado la voz de Dios frecuentemente? Aleluya. Pues, no, pastor, tengo mucho que no. No. Pues oigo mensajes, oye, pero hasta ahí. Y mucha gente dice, pastor, tengo mucho tiempo que no oigo la voz de Dios. Tengo tiempo que no siento la caricia del Espíritu Santo. Tengo tiempo que no quebranto, que no derramo lágrimas delante de Él. Tengo años que no se quebranta mi corazón, Señor. Entro duro, me voy duro. Pero no siento nada en mi corazón, me voy duro como un cemento, como una piedra. Señor, ¿cuál es el problema? El problema es que no has buscado la voz de Dios. No importa cómo te sientas, si estás al borde de la muerte, no importa si tienes diabetes, no importa si estás pasando el valle de lágrimas, no importa lo que venga, yo necesito oír la voz de mi Dios, yo necesito un toque de Dios, yo necesito una palabra profética de Él, yo necesito la bendición de Él, yo necesito resucitar de nuevo. Necesito rebautizarme con su Espíritu Santo.
y bautizarme con la palabra. Aleluya. Es lo que necesita hoy en día el pueblo. Ese himno que cantó el hermano. Muchos se van a quedar en las iglesias. Muchos se van a quedar porque en muchas iglesias, la mayoría de las iglesias no están arrepentidos. Y yo se lo digo a pecho de oro. Miren las iglesias cerradas, pastores secos, hermanos secos, hermanas secas. No hay nada. No hay nada. Ay, pastor, le echa la culpa a la pandemia. El pretexto. Te lleva un texto, te lleva el pretexto y el pretexto te lleva el contexto. No, eso no es obstáculo. Es una pandemia, es una plaga, sí, claro, Mateo 24 lo habla. Pero eso no te va a quitar el gozo de mi Señor. Eso no te va a quitar la sanidad de mi Señor. Eso no te va a robar la salvación. Eso no te va a robar el perdón de pecado. Eso no te va a robar el gozo. Porque el gozo de mi Señor es mi fortaleza. ¿Estamos aquí, iglesia? Y ya voy a terminar porque hay mucho que hablar. Pero el Padre de tiempo ya vino. La cruz era una ofensa para los judíos. Ay, pastor, ¿cómo, pastor? Por eso los que habían creído en las buenas nuevas del Evangelio les estaba costando entender este interludio de la cruz. Estaban a punto, óigalo bien, estaban a punto de avergonzarse de ella, porque hasta cierto punto era una aparente señal de derrota y debilidad en lugar de triunfo y poder. Pero por eso en la cruz, el Evangelio de la cruz es el concepto maestro de Pablo el apóstol. ¡Wow! ¿Quién es este hijo? Hebreos, ahí está. ¿Hablado por quién? Por el Hijo. ¿Quién es este hijo? Es el agente del poder de Dios. En este hecho vemos su posición, prereencarnado como agente del poder creador de Dios, porque así mismo hizo el universo como heredero de todo. Jesús, el poseedor legal, él no vino a negociar con el diablo, sino vino a derrotarlo con su propia muerte y reclamar lo que a él le pertenece. La creación humana le pertenece a él. Él se está humillando de la creación humana en el nombre de la piedra y de la calavera. Santo Dios, eso está bueno, hermano. No quiero más, nos echamos otra copita. Nomás dos, los demás ya están llenos. Y ahí te va. Cristo es la expresión de la persona esencial de Dios. Está claro que este Hijo no es solo un agente, sino es parte de la deidad misma. El Hijo es de Dios, el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. El Hijo es la exacta revelación y expresión visible y concreta de Dios. Es el mismo Dios encarnado. ¿Qué te hablando? Es el mismo Dios que formó los cielos, el que formó los fenómenos, el que formó los terremotos, el que formó los tsunamis, el que formó la vida. Te dije que te iba a empoderar esta mañana. Y ahí te va, ya voy a terminar. Este es el brazo de la providencia sustentadora de Dios. El Hijo no solo es agente de la creación, sino también agente de la providencia. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. En el 3, mechita, por favor. En el número 3 que dice ahí, miren lo que dice ahí. A esto quería llegar. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Oh my God, my God, my God, con la... ¡Oh!
poder. Es tremendo esto. Aquí vemos el poder de su palabra para la manifestación de su providencia. Quiero ser limpio, dijo él. Y le dijo también al leproso, eres sano. Y a Lázaro le dijo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Entonces levantándose reprendió los vientos y la mar, y se hizo grande bonanza. Oh, con su pura palabra todos se obedecieron. Le dijo a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. A Lázaro le dijo, sal fuera, con la pura palabra de poder. Y Lázaro dejó la pira, dejó el sepulcro. La lepra de Naamán obedeció también el leproso. Usó las aguas del río Jordán para sanar al leproso. Y fue totalmente obedecido por la palabra. El mal le obedeció. Óiganlo bien. Cuando Dios habla, hasta el diablo le obedece. Cuando Dios reprende la muerte le obedece. Cuando Dios le habla a cualquier ser humano, el hombre le obedece. Cuando Dios le habla a los abismos, el abismo le obedece. ¿Se está gozando? Y ya termino. Dios todavía te habla. Dios todavía habla. Dios todavía oye. Dios todavía te ama. Dios todavía te perdona. Dios todavía te salva. Dios todavía te libera. Dios todavía te levanta. Dios todavía te interesa por ti. Todavía Dios te ama incondicionalmente. Todavía Dios te levanta tu ánimo. Todavía Dios te da perdón de pecados. Todavía Dios te da reino eterno. Mi hermana Solita es bienaventurada. Con todo respeto lo digo. 70 son los años que te presta Dios en la tierra, como el Salmo. Son únicamente 70 años. 80 si es robusto. Cuenten. Ya de allí, su bendición. 82 años. Alcanzó la gracia de Dios y es salva. Hace una escala gráfica del 1 al 10. ¿Cuánto vida te queda? Y a mí, ya tengo 60 y pico. Hay unos que están a los 70 ya. Ay, pastor, ya me voy a morir. Usted tiene permiso. Usted lo dijo. El cristiano no va a morir. ¿Quién le dijo a usted? De que ya dio un escupo, como el Fernando Valenzuela. El cristiano nunca va a morir. Porque los que están en el sepulcro, dijo lo que dijo Juan 5:28, oirán la voz y se levantarán. Aún de pronto vamos a oír la voz de Dios. Aún ya estamos sintiendo trabajo, vamos a oír la voz. Unos saldrán a resurrección eterna y otros a la condenación del infierno. Ponte de pie esta mañana. Ponte de pie esta mañana.